Bienvenidos, muy buen día. Bienvenidos al seminario sobre el cambio de modificación del aporte de cotización para los meses de abril y mayo por el tema de COVID-19. Por favor, me confirma que me estén escuchando correctamente. Bueno, durante esta pandemia nos han ido generando cantidad de normas que han afectado el proceso de nómina. No ha afectado en este momento modificación de programa. Para este momento, para este cambio que vamos a ver el día de hoy, no es obligatorio hacer proceso de actualización. Sin embargo, siempre la recomendación es que ustedes estén actualizados con los últimos programas que tenemos. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros allí hemos ido generando unas mejoras, sea en reportes o facilitando cambios. En el caso que vamos a ver hoy de nómina en este instante, no es obligatorio el proceso de actualización. Pero en el manual y documento y comunicación que se envió la semana pasada por el tema de manejo de aprendices en la marcación de novedad R para los aprendices en las de tipo de cotizante 19, sí era necesario la actualización. Entonces, ¿cuál es la recomendación general? Que ustedes deben hacer un proceso de actualización mínimo 2 veces al mes en nuestra página, descargando las mejoras desde nuestra página, ¿de acuerdo? Que están disponibles las 24 horas. Para lo que vamos a ver hoy, con la normatividad que el presidente la nombró el día viernes y la norma salió el día miércoles, no es necesario que tengan que hacer actualización hoy, por ejemplo, no es necesario. Con lo que tienen pueden trabajar. Primero, quiero que todo el mundo tenga su documento a la mano o abierto y a la vez lo vamos haciendo en el sistema. Primero que todo, esta normatividad solamente aplica para 2 meses de cotización. El presidente en su primera emisión dijo 3 meses, pero el decreto salió solo para 2 meses. Es decir, que una vez hayamos pagado los aportes de mayo que se pagan en junio, ojo, los aportes de mayo que pago en junio, yo debo reversar esos cambios, porque los aportes de junio se pagarían normales con la tarifa del 16%. Entonces, este cambio es transitorio, no es definitivo, es decir, que la persona que haga la modificación debe recordar que debe reversarla. Si no, en los aportes de junio tendrá inconveniente en el momento de la validación. Diferente es que el gobierno genere una extensión a este decreto y amplíe el tiempo, pero por el momento solo se aplicaría por 2 meses. ¿Estamos de acuerdo, por favor? Listo. Entonces, si estamos allí ya a tono. Entonces, pasamos al documento. En el documento, el ministerio, el texto en el artículo 3, y lo señalamos y lo resaltamos en el documento que les colocamos en la página que ustedes deben tener en sus manos para que aclaren. Los periodos que se van a tomar es abril y mayo, ¿de acuerdo? Y él coloca la palabra que opten por este alivio, que opten, es decir, que es opcional. Si mi empresa tiene la capacidad, está trabajando, está logrando producir y tiene la capacidad para pagar los aportes normalmente, lo hace sin ningún inconveniente. El operador de información deberá validar sin ningún inconveniente los aportes de abril y los aportes de mayo. No es obligatorio aplicar esta norma. Es decir, que antes de hacer ustedes modificaciones en el sistema, como departamento de nómina, deben hacer la consulta con sugerencia, o sea, la gerencia de la empresa o su revisoría fiscal o con su contador para que determinen, ¿aplicamos el alivio o no lo aplicamos? En el decreto en ninguna parte indican que después esos aportes se pagarán o se recuperarán en esas semanas. No, simplemente se disminuye en el ahorro individual y en semanas de cotización. ¿De acuerdo? O sea, en ahorro individual se deja de aportar un valor porque pasamos de una tarifa 16 a una tarifa del 3%. ¿De acuerdo? Entonces, tengan en cuenta eso. Primero la consulta, ¿vamos a tomarlo o no lo vamos a tomar? De acuerdo. Si deciden tomarlo, el aporte no es que sea 0%,
el aporte será el 3% que será manejado tanto por el empleado como el empleador, es decir, entre los dos sumará el 3%. El empleador responderá por el 75% y el empleado por el 25%. Entonces, ¿qué sucede allí? Nosotros vamos a tomar, el empleador va a pagar el 75% que equivale a ¿cuánto? Al 2.25 de ese 3%. Y el empleado, como asume el 25%, ese 25% equivale al 0.75. Después de que ustedes recuerden, después de que termine este tiempo, o sea, estos 2 meses, hasta que no salga otro decreto, deberemos reversar porque los aportes de junio que se pagan en julio deberán pagarse con la tarifa plena del 16%. Entonces, allí tenemos que ser claros y delicados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a proceder. ¿Qué vamos a hacer en el sistema? En el sistema vamos a ingresar si decidimos acceder, ¿no? Ojo, no podemos hacer la modificación, sí. Lo primero que yo debo hacer es ingresar a la entidad y hacer una modificación. Esto aplica tanto para Colpensiones como para los fondos privados, ¿de acuerdo? ¿Dónde hago el cambio? Quiero que se ubiquen ustedes en sus máquinas. Tienen el manual y quiero que se ubiquen en sus máquinas, por favor. Porcentaje del empleado. Entonces, pregunta de examen. Señores y señoras, ¿cuánto sería el porcentaje si yo estoy diciendo que el 3% es el 100% y que el empleado va a aplicar el 25%? ¿Cuánto debería colocar yo allí? Donde dice porcentaje empleado. Correcto. Yo colocaría 0.75, que equivale al 25% del 3%. Y donde dice porcentaje empleador, ¿cuánto colocaría? 2.25. De acuerdo. Pero ojo, ¿cómo estaba antes? Tenía 4 y 12. ¿De acuerdo? Entonces, en junio, ¿cómo lo tenemos que dejar? En 4 y en 12. La ruta, ¿por dónde la voy a modificar? La ruta la voy a modificar por la opción C, entidades, centros de trabajo, actualiza entidades. Sí, señora Laura, ¿qué pregunta tiene, por favor? Las preguntas tratémoslas de enviar a todos para que todos estemos enterados de qué es las preguntas que estamos viendo y vamos respondiendo, por favor. Este es 8.5. En web hay otro curso para nómina web. Este es solo nómina 8.5. Por favor, verifique en la página la opción. Listo. Entonces, hemos modificado la entidad. Entramos a la entidad, hicimos la modificación porque vamos a tomar el alivio. Estamos afectados por el COVID, entonces 0.75 y 2.25. ¿De acuerdo? Fondo de solidaridad. El decreto 558 no indica que se haya afectado el Fondo de Solidaridad. Es decir, que los empleados que superen 4 salarios mínimos, igual les va a aplicar el 1%. Y los que ganen más de 16 salarios mínimos, le va a aplicar ley 797, que es la de Fondo de Subsistencia, que es una tabla. Ah, y viene otra pregunta. ¿Qué pasa con los empleados que tienen una tarifa de riesgo especial de fondo de pensiones? Ejemplo, estamos hablando de los radiólogos, de las fuerzas militares, de los senadores, del CTI,
de los aviadores. Ellos tienen una tarifa especial de 10 puntos más, ¿correcto? En ese caso, eso sigue igual. En ningún momento lo modificaron. Si, por ejemplo, esta tiene una tarifa especial, debe manejarse igual, no se cambiaría. Lo único que cambiamos es el aporte obligatorio. Solo cambiaríamos porcentaje empleado y porcentaje empleador. Me preguntan, si hacemos el cambio y en junio dejaríamos 4% y 12%, ¿de acuerdo? Ya vamos para el tema de cómo liquidó la nómina. Listo, entonces ya les voy a mostrar. Entonces, vamos primero al catálogo. Ya hicimos la modificación. ¿De acuerdo? Pero recuerde, este campo se deja quieto, como lo tengan ustedes. Si no tienen, se deja en 0. Pero si lo tienen, lo dejan en 1 porque el decreto no lo determinó, el de tarifa especial. Por el momento se queda en 1 si ustedes lo aplican. Si lo tienen, no lo dejan en no, no lo vayan a modificar. Lo único que van a entrar a modificar, reitero, por favor, tengan presente porcentaje empleado, porcentaje empleador. Listo. Pero resulta que yo había liquidado mi nómina. ¿Qué había pasado con mi nómina? Yo liquidé mi nómina normal. ¿Dónde liquidé mi nómina normal? En la primera quincena. En la primera quincena yo liquidé normal. Este empleado tenía sueldo 361.240, ¿de acuerdo? Que es lo que a muchos les pasó. Y tenía una incapacidad, 117.000. ¿Qué hace el sistema? Suma esos devengos y le aplica el 4%. Es decir, tomo los 361.240 más 117.040 por el 4%. Eso hice en la primer quincena que la pagué el día 15. ¿De acuerdo? Eso le pasó a muchos. Hicieron este proceso. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué va a hacer el sistema? Para esta segunda quincena modificaron el porcentaje de la entidad. ¿Qué hace en la segunda quincena? Reversa. A salud le descuenta el mismo 4%, pero en pensión dice le desconté de más, entonces le devuelve automáticamente. ¿Hasta ahí está claro? Por favor, ¿ahí les queda claro esa parte? O sea que el sistema está en la capacidad de reliquidar, pero ojo, tomen nota de esto. ¿Qué fue lo que ayer muchos clientes consultaron por este tema? Entonces, él está revisando solo el mes. Es decir, en la segunda quincena él va a ajustar. En la segunda pregunta él va a ajustar correctamente y nos va a quedar bien. ¿Cómo nos damos cuenta si está bien? Ah, porque yo genero un informe de acumulados del empleado y verifico lo que ganó en el mes, cuánto les conté por 4% y cuánto quedó por el tema de pensión. Pero en pensión, recuerden, no es el 3%, es solamente el 0.75. Por favor, verifiquen. ¿Están viendo allí en pantalla? Por favor, ¿les está quedando claro?
Lo que le quiero decir es, el sistema está en la capacidad de, la primera quincena, desconté el 4%. ¿Qué va a hacer en la segunda quincena? Devolverlo. Lo va a mostrar con un negativo, ¿de acuerdo? ¿Cómo verifico que haya quedado correcto? Saco un informe de acumulados, un informe de acumulados del mes del empleado. Esos acumulados del mes del empleado, ¿por dónde los genero? Los genero por informes, listado acumulados por empleado de conceptos. Ahí veo el mes, el movimiento del mes. Tomen ruta. Tomen copia de la ruta. Es para que ustedes chequen y tengan la certeza que descontaron correctamente. Ahora, yo desconté. ¿Qué verifico? Total de devengos, el 4% de salud, y en este caso sería el 0.75 de, el 25% del 3, que equivale al 0.75 del total de devengos. Entonces son los 970, 880 en este caso, por el 0.75 me da los 7.282. Claro hasta allí, ¿no? Por favor, verifiquen sus cálculos, verifiquen por favor. Ustedes, en este momento, ¿todas las empresas van a aplicar el alivio? Listo. Ojo con esto que les voy a indicar. El primer cambio que hice, por donde lo hice, es el cambio de entidad. El primer cambio es, si toman la decisión, es el cambio de la entidad. Entidades, actualiza entidades. El segundo proceso que hicimos fue ver el caso. ¿Qué está pasando en la realidad? Que liquidamos la primera quincena con el 4%, que es lo que nos pasó a muchas empresas. ¿Qué va a pasar en la segunda quincena? Si cambio el porcentaje de la entidad, automáticamente el sistema va a ajustar. Entonces, preguntan, quisiera hacer una pregunta, ¿cómo afecta al trabajador los aportes si la empresa decide tomar esta opción? Si el empleado hace aporte a qué entidad, a las entidades de fondos privados, acuerden que dependemos de un ahorro individual. Entonces, yo dejé de aportar, pasé de un 16% a un 3%, entonces afecto mi ahorro individual, lo afecto. Efectivamente hay una afectación. Sobre todo se va a sentir en los fondos privados. ¿De acuerdo? No es una suma exorbitante para unos salarios promedio, pero si hablamos de salarios altos, pues efectivamente se va a ver que es más alto el efecto. Pero pues si la persona no está pronta a pensionarse, pues pienso que el alivio es necesario. O sea, el gobierno está dando un alivio a la empresa, tanto al empleador como a la empresa, pienso que es una buena alternativa. Entonces, ¿pero qué está invitando el gobierno y qué invitamos nosotros también? Si la empresa está en la capacidad de asumir todavía pagar los aportes completos, pues los paga completos, pero pues si dice no puedo y quiero sostener el puesto de trabajo, pues debo someter a este alivio, debo hacer el alivio, porque recuerden que estos alivios es simplemente que el ánimo es proteger los puestos de trabajo, que los empleadores no sientan la carga tan alta sabiendo que sus ingresos fueron tan disminuidos. Entonces, pienso que es un buen alivio, pero pues que si se puede, si la empresa está en la capacidad, pues hará su pago correspondiente. ¿De acuerdo? No, entonces, ¿qué sucede? Preguntan, otra pregunta, ¿el valor que se reversa en pensión le debe aparecer como un devengo al trabajador? No, el sistema no te lo va a mostrar como devengo, sino con un registro negativo. Ese registro negativo, lo que hace netear. Es decir, prácticamente, mira, estamos viendo este ejemplo de esta nómina. El empleado recibió 492.600, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó con esos 492.600? Tendría que descontarle 19.704 de salud, pero él le está diciendo, le desconté de más 11.849 de pensión, entonces le netea. Entonces dice, a esos 492.600 solo le voy a descontar 7.855. No te los va a mostrar en registro de devengos, te lo va a mostrar en la casilla de deducción.
pero con signo negativo, generando automáticamente un valor de devengo, pero se lo vamos a mostrar en la casilla de deducciones. ¿Quedó claro allí? Listo. Ojo con esta ahorita, necesito concentrados. Vamos a estar concentrados porque tenemos esta situación. Cuando salió la primer cuarentena, que fue en el mes de marzo, muchos clientes quisieron, o muchas empresas quisieron, sacar sus empleados a vacaciones. ¿Y sacaron los empleados a vacaciones de qué fecha a qué fecha? Los sacamos del mes de marzo hasta el 13 de abril, que se supone que terminaba la primer cuarentena. Estamos de acuerdo ahí todos, ¿cierto? Entonces muchas empresas dijeron, no, saquémoslos a vacaciones. Otros optaron por suspensión, otros optaron por licencias no remuneradas o licencias remuneradas. Entonces, aclaro dos cosas allí. Primero, el ministerio se pronunció, listo, de trabajo y dijo, la suspensión no puede ser obligatoria, o sea, no puede ser, como decir, no puede ser obligado al empleado a que a que asuma una suspensión, no. La suspensión o la licencia no remunerada tenía que ser en acuerdo mutuo entre empleador y empleado. Si iban a suspender a todos los empleados sin pago de nómina, el ministerio era el que tenía que dar la autorización a la empresa. Y eso fue muy claro el ministro en las intervenciones que hizo, que habían 300 empresas ya en proceso de investigación por haber hecho un debido uso de ese recurso, pues, de suspender los contratos. Entonces, ojo. Entonces muchos dijeron, no suspendo, no quiero sacar a mi gente sin plata. ¿Y qué hizo? Le liquidó vacaciones. Esto afecta, este caso que voy a explicar solo afecta a los que salieron a vacaciones en marzo y que pasaron a abril. Cuando la persona sale a vacaciones en marzo y pasa a abril, el devengo que recibe es anticipado, es decir, le estoy pagando salario de marzo más salario del mes de abril, que se llama vacaciones. En ese momento, ustedes le descontaron los aportes completos, es decir, ustedes le descontaron en total el 4% de esos devengos con el IBC del mes anterior, porque la resolución 2388, que está en vigencia desde el 2017, pues me lo indica. Entonces, lo tomé con el IBC del mes anterior. Desconté sobre el 4%. En marzo, los aportes que pagué en abril, pagué con la tarifa normal del 16%. Pero yo cuando pago salud y pensión en el mes de marzo de empleados que salieron a vacaciones, solamente reporto en la parte de cotización que va hasta marzo 30 o 31. ¿De acuerdo? Los días de abril, en este caso del 1 al 13 de abril, ¿cuándo los voy a cotizar y cuándo los voy a reportar en la pila? Los voy a reportar en abril, en la pila de abril, que pago ¿cuándo? En mayo. Vuelvo y recapitulo para que ustedes les quede claro. El empleado salió a vacaciones. ¿Salió a vacaciones cuándo? En marzo. Pero esas vacaciones pasan de marzo a abril. Como ahí tengo un devengo anticipado, en ese momento yo le descuento sobre todo el devengo y le aplico ¿cuánto? Le apliqué el 4%. Ese 4% me cubrió todo ese valor que va hasta el 13 de abril, pero cuando yo generé el proceso de pila de marzo, solo cotizo hasta el 30 de marzo, es decir, una fracción de esas vacaciones, y la reporté con tarifa del 16%. ¿Qué pasó ahorita con este cambio, con este decreto 558? ¿Qué pasó con él? Pues que él ahorita va a hacer esto. Como ya desconté con el 4%, el sistema no te va a reversar. O sea, si un empleado sale a vacaciones, él te va a decir amortizados 80 horas, por ejemplo, 80 horas, valor cero porque yo ya le pagué eso en marzo, pero no me va a reversar el negativo. No me va a colocar negativo porque los aportes son por mes, 30 días. No me puede calcular hacia atrás, ni hacia adelante ni hacia atrás. Entonces, el decreto no detalló en ningún momento diciendo cómo se va a hacer ese manejo. La consulta la hacen ustedes, que tienen la situación. Eso sí, solo va a afectar las empresas que tomen el alivio. Las que no tomen el alivio, igual, ese pedazo que se descontó anticipado en marzo, van a aportarlo con la tarifa plena.
no hay inconveniente. Pero las empresas que sí disminuyan la tarifa de pensión, entre comillas, ese empleado se le descontó de más, pero se le descontó de más sobre el total, no, solo la fracción de cuándo, sería la fracción de abril. El sistema no va a hacer ese cálculo porque los aportes son de mes. Ustedes tendrían que identificar cuánto le descontaron al empleado, Entonces vamos a hacer ese no está en el manual porque el decreto no lo contempló. Este caso lo estamos tratando acá en la capacitación porque vimos las consultas ayer se dieron de ese tema y nosotros también ya lo habíamos analizado, ¿de acuerdo? Pero pues igual los que necesitan una explicación. Entonces, ojo, marzo, el empleado sale a vacaciones, ¿cierto? Sale a vacaciones. De marzo a abril va a salir a vacaciones. Va a salir en total, va a salir de marzo 20, digámosle marzo 20 a abril 13. En total salió a vacaciones 13, digámosle 23, 10, 23, digamos 25 días. Vamos a hacer un cálculo suponiendo 25 días de vacaciones. ¿De acuerdo? En esos días de vacaciones, ese empleado recibió un devengo de 2.500.000 por esas vacaciones. La ley no permite que por esos 2.500.000 yo pague el 4% en el mes de marzo. No, no se hace así. Se toma el IBC del mes anterior, mes anterior, que eso ya lo hemos visto en otras capacitaciones, se divide en 30 por los días de la novedad, por los días, en este caso sería por los 25, ¿de acuerdo? IBC mes anterior. Estos 2.500.000 quedan convertidos realmente en total, digamos en 2.800.000, porque ese empleado tenía ¿qué? Variables, tenía horas extras. Entonces, sobre esos 2.800.000, en el mes de marzo le desconté el 4%. Esto es marzo, por todos los días. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasa en abril? Perdón, ¿qué pasó en la pila de marzo? En la pila de marzo, yo solamente en vacaciones voy a decir que son 10 días, porque los otros son de abril. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? 2.800.000 dividido 30 por 10 días. Cotizó por 933 y en la pila quedó en total por digámoslo así, por el 4%. Y ese mismo valor por el 12% de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces aquí hubo empleado, aquí estamos haciéndolo. Empleado y aquí empleador, ¿correcto? Aquí 4% del empleado, eso fue marzo, ¿no? Y 12%. ¿Qué pasa en abril? ¿Qué pasa en la pila de abril? En la pila de abril yo tengo que cotizar los días restantes. ¿Cuántos son los días restantes? ¿No están viendo? Ojo, ¿sí están viendo la pantalla, por favor? Así. Listo. Estaba preocupada. ¿Sí están viendo, no? Ya les voy a responder todas las preguntas, ¿de acuerdo? Termino de explicar esta parte matemática y procedo a explicarles a contestar todas las preguntas que están haciendo, ¿de acuerdo? Permítanme, por favor. Entonces, retomamos. Salió de vacaciones marzo 20 hasta abril 13, 25 días. No aporto, recuerden, no se aporta por lo que haya pagado. Lo tomes con el IBC del mes anterior. Asumimos que este empleado tuvo variables, es decir, que la base va a ser 2.800.000, se divide entre 30 y aplicamos el cálculo. ¿Listo? Ahora, ¿qué sucede? Pila de abril. En la pila de abril, yo voy a cotizar por ¿cuántos días? Voy a cotizar. ¿Cómo voy a cotizar? Tengo que cotizar sobre solo los 13 días, solo los 13 días que me faltan de abril.
Esos 13 días de abril, ¿cuánto me valen? Esos 13 días de abril me están costando a mí este valor dividido 25 por 13, es decir, 458, ¿de acuerdo? Pero en abril ya no va a ser el 16%, es decir, que solamente voy a aportar al empleado por este valor, solamente tenía que haber aportado ¿cuánto? El 0.75, o sea, 3.640, pero yo ¿cuánto le desconté? El 4%, 19.000. Es decir, que yo le estaría debiendo 15.773 pesos. Pero el sistema no va a hacer ese cálculo en el sistema, automáticamente no lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer el sistema? Porque es que la pila se mira por mes y el decreto reglamentario en ninguna parte nos dice recalculen los empleados que salieron a vacaciones. No lo dice. Por eso, en este caso, tendrían que ustedes, si ustedes deciden que le van a devolver ese dinero al empleado, si van a asumir el alivio, deberán hacer un cálculo matemático, identificando solo la fracción de abril. Porque si ustedes le dicen al empleado, no le desconté más, y cojo el total de es decir, cojo el valor total que le pagué de vacaciones y le digo por el 0.75%, digo, tenía que descontarle solo 21.000 pesos, entonces cojo los 112.000 y le resto los 21.000, uy, le devuelvo 91.000 pesos, estoy afectando la empresa. Estoy afectando la empresa porque recuerde que en marzo sí lo pagué con tarifa plena. Abril es la que voy a tomar con la tarifa disminuida. ¿Sí quedó claro hasta allí? Por favor. ¿Quedó claro hasta allí ese caso? Para mí es vital que me confirme. Hasta ahí está claro. Bueno, bueno, voy a proceder. Voy a terminar allí y para empezar a contestar todas las preguntas, ¿de acuerdo? Por favor, ¿no les quedó claro o retomemos otra vez? Un resumen rápido. En el caso, primero, que la empresa asuma el alivio. Este problema solo se va a presentar solo si la empresa toma la decisión de disminuir la tarifa. ¿Listo? Y haya sacado empleados a vacaciones entre marzo y abril. Sacó a empleados a vacaciones entre marzo y abril. ¿Qué sucede entre marzo y abril? Pues resulta que yo, como le pago todo el devengo en marzo y en marzo no había decreto, ¿qué se hizo? Se le descontó ¿sobre cuánto? Sobre lo que le pagué de sus vacaciones, que fueron en total 25 días, le desconté el 4%. Pero cuando sale la norma dice a partir de los aportes de abril, aportan con tarifa disminuida, yo ya había descontado anticipadamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El sistema no le va a devolver al empleado en el caso de vacaciones automáticamente. Ustedes deben separar los días, lo que le pagué de vacaciones, lo que le desconté, identificar qué es de marzo y qué es de abril, porque asimismo van a tomar la determinación de que le vamos a devolver, ¿de acuerdo? Le vamos a devolver, pero ¿cuánto le vamos a devolver? No el total de lo que le desconté, no, tengo que hacer un prorrateo. ¿Qué es el prorrateo? Separar qué es marzo y qué es abril. Identificando qué es marzo, hallo el cálculo matemático. Porque la parte recuerden que los aportes en salud y pensión los pago proporcional. Es decir, aunque yo les cuente al trabajador es el mes completo,
valor completo, solamente debo aportar lo que es de marzo en marzo y lo que es de abril en abril. Si el empleado entra de vacaciones en abril, pues resulta que entraba el 13, esos 13 días los pago en los aportes de abril que se pagan en mayo. ¿De acuerdo? Listo. Pero si el empleado no salió a vacaciones, simplemente que en la primera quincena le desconté el 4% normal, en la segunda quincena el sistema automáticamente le va a devolver con un negativo. Ese negativo se genera en un devengo automáticamente porque netea la deducción de salud, ¿de acuerdo? Pero igual le descontó 4% de salud y 0.75 en pensión. Hago la verificación con el informe de acumulados que efectivamente haya aplicado correctamente el descuento. Al final del mes, cuando se corre el proceso de pila, que ya corremos todo el proceso de pila, sería un porcentaje del 3%. Ojo, aquí sí les recomiendo, deben estar actualizados. Cuando corran el proceso de pila, verifiquen que ustedes estén en las últimas versiones. En la actualidad tenemos 273 y 200, con las mejoras que corresponden a la calidad de aportes. Cuando corremos, ¿dónde nos vamos a dar cuenta? Cuando generemos el proceso de pila de la auditoría, me va a identificar que efectivamente tengo un 3%. ¿De acuerdo? Voy a leer las preguntas, por favor. Pregunta. La pregunta la hace la señora Lady Joana Mena. Dice, si suspendí el salario, pero como opción no remunerado, pero el sistema me liquidó para pagar aportes del 4 del empleado, pero no tenía sueldo para descontar, ¿dónde miro yo la parametrización y saber la cuenta contable que me llevó esa partida que posteriormente debo cobrar al trabajador? Pues me tocó pagar aportes en línea o en unos días en caso de que mi empresa... Ah, no. De esa partida que posteriormente debo cobrar el trabajador. Siempre que yo le descuente aportes, siempre que yo le descuente aportes al empleado, independiente con decreto o sin decreto actualizado, siempre tienen que entrar a verificar aquí por procesos, contabilización, causación, nómina, consulta, buscan el concepto de descuento de salud y ahí debe aparecerles. Normalmente es la cuenta 26, que es la cuenta puente. Es allí donde él lleva el descuento. Siempre lo va a llevar a la misma cuenta. Pregunta de la señora Paula Andrea Ayala. En caso de que mi empresa se descuente a la seguridad en la segunda quincena, no habría problema. Ojo, este cliente me indica, en la primera quincena yo no descuento aportes. O sea, en la primera quincena pago el sueldo sin descuento aportes. En la segunda, pues no habría negativo porque en la segunda ya he modificado el porcentaje, entonces no tiene que hacer ajuste porque en la primera no desconté. No tendría inconveniente, no te genera ningún negativo. Simplemente aplica el descuento del 0.75. Señora Paula Andrea Ayala Sánchez pregunta. Ah, no, ya ese ya. Vamos con la señora Jenny Perea Zúñiga. ¿Usted tiene conocimiento si al acogerse al decreto las personas bajan su promedio de salarial para pensión? El promedio no creo que sea afectado, pues hablando, pues saliéndome porque mis conocimientos ahí son básicos. El promedio no veo que se vea afectada por 2 meses de aportes. Lo que se afecta es el ahorro individual en valor de aporte, pero no es tan grande porque son apenas 2 meses. Donde amplíen la norma, yo pienso que ahí sí va a verse una disminución en el promedio. Pero efectivamente hay una disminución, pero pequeña, pues porcentual comparado con toda la vida laboral que tenemos nosotros y todo el aporte que hacemos, no será tan grande. Paula Andrea Yala, a ver. Listo. ¿Qué otra pregunta, por favor? ¿Qué más preguntas? ¿O quieren que les demos audio? ¿Quiénes quieren, por favor? Alcen la mano los que quieran hacer la pregunta para que escuchen todos y vamos respondiendo, por favor. Nos quedan 12 minutos para que hagamos preguntas.
Hola, Marilos. Te voy a ayudar Hola, con este tema. listo. Voy a darle paso al micrófono a la señora Jenny Peña, que tiene una pregunta. En este momento le voy a habilitar el audio para que por favor diga su pregunta. Señora Jenny, ya Sí. está. Señora Jenny Peña, ya le he dado voz para que pueda hacer su pregunta. O Walter, tú me ayudas leyendo y yo voy respondiendo también, porfa. Bueno, permítame entonces, voy con una pregunta. La vamos a probar con la señora Janet Hernández. Voy a habilitarle el micrófono para que pueda dar su pregunta. ¿Listo? Señora Janet, ¿nos logra escuchar? ¿Tiene Sí, audio para que señor. pueda hacer su pregunta? Buenos días. Mire, la pregunta mía es puntual con referente a una persona que ya está próxima a pensionarse, pues tiene un ingreso bastante alto. Si uno como empresa quisiera solamente, en el caso que ella quiera, no acogerse para que no le vaya a modificar de pronto la base de su cotización, solo a ella hacerle el descuento del 16%, ¿lo podría hacer de forma manual y permitiría o no lo permite, sino tiene que ser toda la compañía bajo el mismo porcentaje? Pues lo que sucede allí es que el decreto reglamentario no especifica que lo decide por empleado, sino como empresa. Sin embargo, yo le invitaría, como igual estamos a 17 de abril, todavía no ha llegado el fin de mes, a escalar la consulta. En este caso, primero al operador de información, porque él es el que va a ser la malla validadora. El sistema lo deja, porque yo puedo modificar una entidad sí y la otra entidad no. O puedo dejar todas las entidades normal y entrar por actualiza planilla y modificar mi tarifa. El sistema te lo permite, unos sí, otros no, pero el operador te va a permitir tener múltiples tarifas en el mismo plano. Yo te invitaría a que escales la consulta, por favor, con el operador de información. En el sistema lo puedes hacer, pero el decreto no lo detalla, ni sí ni para no. Ok, listo, muchas gracias. Mucho gusto. A darle paso en este momento entonces a una pregunta de audio a la señora Nidia Narváez. Voy a darle paso al micrófono. Doña Nidia. Doña Nidia. Bueno, voy a darle paso en este momento a la señora Nancy Heidi para que haga su pregunta. Señora Nancy. Buen día. ¿Me escuchan? Sí, Buen señora Nancy. día. Sí. Bueno. Tengo dos preguntas por hacer. La primera, en cuanto a las vacaciones, lo que estaba explicando Mariluz ahorita, de las vacaciones que arrancan desde marzo, me quedó la duda. Entonces, ¿eso habría que hacerlo manualmente? Toda la liquidación de esas personas que salieron. El sistema no lo hace. Tendríamos que hacer una por una esa liquidación y devolverle al empleado. Sí, tengo la duda sobre eso. No escucho. Hola. Hola. ¿Me escuchan ahí? Bueno, Sí, muy sí, buena la ya. pregunta. Entonces, ¿qué sucede allí? El sistema no lo va a hacer automático porque resulta que identifica que no es del mes, punto. Entonces, él le va a descontar solamente sobre los devencos. Ahí no hay problema, le va a aplicar solo por lo que devengue. Él no va a recalcularte lo de vacaciones. Después que liquides la segunda quincena, después que liquides Nosotros, la primera o la segunda nosotros quincena, trabajamos mensual. listo, después que liquide la nómina mensual de último, esos empleados de vacaciones tendrías que hacer el Excel que les indiqué y cargar manualmente por transacciones manuales usando el concepto de pensión. Usaría el mismo concepto de pensión, pero lo cargaría como transacción manual con menos tanto. Es decir, yo ingresaría por transacciones manuales, en este caso, porque tengo que hacer el cálculo manual. Transacción de tiempos y otros, llamaría a la nómina, donde voy a hacer el ajuste, ¿de acuerdo?
Aquí le haría, por ejemplo, bueno, la NQ, estaría aquí, entonces haría aquí, 1, entonces digo asume fecha y centro de costo, entonces llamo, sí, entonces digo aquí, haría aquí, y le haría, por ejemplo, aporte a pensión obligatorio, y le colocaría menos 25.000. Así debería colocarse. ¿Lo ven allí? ¿Eso se haría después de generada la nómina? Sí, correcto. Después de generar la nómina, porque si usted le coloca el negativo primero y después liquida, el sistema ahí sí le va a reliquidar porque le Ajá. dice que Sí, le aplicó un claro. negativo a pensión. Tiene que ser después de que haya terminado. Ah, ya. Listo. Pero entonces sí habría que hacer manualmente todo, sacar manualmente todos esos valores para poderlos aplicar. Sí, señor. Sí, señora, porque el decreto no detalló manejo. El caso se dio, fue ya con la realidad. Normalmente, para todos los decretos de nómina sucede casi lo mismo en pila. O sea, lo generan y lo escriben abogados, pero nadie que le haya tocado liquidar la nómina. Es una realidad, siempre nos pasa con esos casos Claro. específicos. Entonces, la realidad nos lleva a otra cosa, pero si ellos no lo detallan y ya no lo van a detallar. De pronto amplíen o si saquen otro decreto reglamentario, pero en este momento no tenemos procedimiento. O sea, el procedimiento lo estamos dando nosotros como casa de sistemas de ustedes. Ya, listo. Muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, voy a darle paso a una pregunta de la señora Sandra Martínez. Dice, ¿este decreto incrementa la retención? ¿Para qué personas le corresponde? Es la pregunta que escribió. No, que incremente la retención. Ah, claro, va a incrementar la retención, automáticamente la retención de la fuente va a incrementar. ¿Por qué? Porque recuerden que la pensión es un deducible de la base gravable de retención de la fuente. Entonces, como es un deducible, como no lo tenemos, ¿sí? Como es una, perdón, las pensiones son un no constitutivo de renta, él se resta del valor bruto. Y si este valor lo disminuyo, pues efectivamente va a haber un ligero aumento en la retención de la fuente. El decreto no dice que lo va a subir, pero es un causa-efecto. O sea, debido a disminuir la tasa de pensión, va a aumentar un poco la base de retención de la fuente. Entonces va a aumentar. No mucho, pero sí va a aumentar. Correcto. Tengo la siguiente pregunta de la señora Marjorie Ortiz. Dice, al decir que el aporte es opcional, el 3%, ¿el gobierno luego puede cobrar el excedente del 13% en pensión? No, en el decreto no dice que después lo vayan a cobrar. No lo dice. No sabemos si lo van a decir más adelante, pero en este decreto no lo dice. Bien. Tengo una pregunta de la señora Carolina Restrepo García. Buenos días. Si la empresa pagó vacaciones partidas, es decir, del 20 al 31 de marzo y luego del 1 al 26, ¿no se tendría que hacer el cálculo manual? No, ahí no tendría ningún inconveniente porque lo que fue, no le descontó anticipadamente ni le pagó anticipadamente. Partió hasta marzo y después de abril. No tendría inconveniente. Tengo la pregunta de la señora Consuelo Yara. Si la empresa liquidó las vacaciones del 23 al 31 de marzo, ¿por qué me afecta mi próxima programación de vacaciones del 1 al 15 de abril? No, otra vez, perdón, otra vez. Ya. Si la empresa liquidó las vacaciones del 23 al 31 de marzo, ¿por qué me afecta mi próxima programación de vacaciones del 1 al 15 de abril? No, la programación de vacaciones, bueno, no es del tema que estamos hablando, pero no debería afectarle. Habría que revisar el caso. Ahí sí le invito al cliente que se comunique con soporte porque habría que verificar si es que está bloqueado el registro de tiempo no laborado. Pero pues sí, ese tema no lo podríamos ver aquí porque hay que revisar es vacaciones, programación. Tengo la siguiente pregunta de la señora Yolanda Orozco Vargas. ¿Se debe actualizar la aplicación para que en la liquidación de nómina de abril tome el 3%? No, no es obligatorio porque vamos a modificar son los catálogos. No es obligatorio actualizar para este cambio. Tengo la pregunta de Gloria Cardona. Mariluz, por favor, ¿vuelves a mostrar cómo se hizo el cambio en entidades? ¿Cómo se hizo el cambio de entidades? Por la opción de nómina, opción C, entidades centros de trabajo, actualiza entidades.
Primero ubíquese allí, por favor. ¿Listo? Y allí le doy Enter y ya procedo a modificar la entidad en los porcentajes empleado y empleador. ¿Listo? Ok, tengo una pregunta de Civi Albán. No me queda claro cómo hago el aporte desconectado de más a las personas a las que le liquidé vacaciones de marzo a abril. ¿Cómo reintegro ese valor? Primero, usted tiene que identificar la base sobre el que le descontó aportes. Es lo primero que hay que identificar. ¿Usted sobre qué base? Ah, le desconté sobre una base de 2.800.000. Entonces, mis vacaciones, recuerden que yo descuento el aporte de vacaciones con el IBC del mes anterior. Entonces, yo tengo que llegar al cálculo, ¿de acuerdo? Debo llegar al cálculo del valor de esas vacaciones. En este caso eran 25 días, dijimos que eran 2.800.000. Lo divido entre 30 días, perdón, esos 2.800.000 le desconté ¿cuánto? Por esos 25 días le desconté en total el 4%. Yo tengo que separar 2.800.000, dividirlo entre 30 y multiplicarlo por los días realmente que eran de marzo y la diferencia los que son de abril. Y cada uno aplicarle a uno el 4% y al otro el 0.75%. Yo creo que vamos a sacar un documento. Voy a hacer un documento especificando ese caso y se los hacemos, lo tendrían compartido para la próxima semana, para que tengan una herramienta más clara de cómo hacerlo. Allí de pronto se enredan, porque es complicado. Hago la vacación, hago la separación y les muestro el cálculo. Más bien me comprometo a un documento para la próxima semana. ¿De acuerdo? Para que les quede más claro. Muy amable, Mariluz. Voy a habilitarle el paso de audio a la señora Sayuri Torres para que pueda hacer su pregunta por voz. Voy a habilitarla en este momento. Sayuri Torres, ¿nos escuchas? ¿Ya tienes audio para que puedas hacer tu pregunta? Sayuri. Sayuri. Bueno, daré habilitado a preguntas que están escribiendo por el chat. Paula Andrea Restrepo, ¿es obligatorio reintegrar el aporte a pensiones a las personas que se les liquidamos vacaciones de marzo a abril? Pues el decreto no lo dice. El decreto no lo dice y yo pienso que la empresa, pues yo pienso que la empresa está haciendo un esfuerzo por cuidar los puestos de trabajo. Pienso que yo no los devolvería. Es una solidaridad. Pienso que es solidaridad, tanto del empleado para la empresa. Pero no lo dice, el decreto no lo dice. Había que escalarlo. No dice que es obligatorio ni nada, no es que no lo dice. Entonces, para mí no es obligatorio tampoco, pero pues sí sería bueno que ustedes esa consulta la escalaran con el ministerio. Ese no es con el operador, con el ministerio o con la UGPP, que son los agentes fiscalizadores, y nos digan, en línea la UGPP está contestando, decirle qué sucedió con esos aportes, es obligatorio que los devolvamos o por la emergencia podemos, pues es parte que yo pienso que es solidaridad con la empresa. Tengo una pregunta de la señora Jessica Romero. Dice, tengo una duda. Al inicio dijiste que obviamente disminuye el aporte individual, pero las semanas cotizadas, ¿qué pasa con ellas? ¿También disminuye? Es que no me ha quedado claro. Para mí las semanas cotizadas no se disminuyen porque en tiempo estoy aportando por las mismas 4 semanas del mes, ¿de acuerdo? No estoy dejando de aportar en semanas. En tiempo estoy reportando 30. Yo digo que las semanas no se afectarían. Tengo la siguiente pregunta de Liliana Berrío. ¿Cómo hago para aplicar deducción del 26% perdón, a los de alto riesgo y los otros empleados no solo el 3%? ¿Cómo lo discrimino en el programa?
No, porque en el sistema, recuerda que les mostré, en el sistema, si usted maneja la tarifa alta de riesgo, usted lo deja como está. O sea, si usted aplica esa tarifa, debe estar aquí en uno aplica, activa alto riesgo. Eso no cambió, eso sigue igual. Es decir, que la persona quedaría pagando, creo que son 10 puntos, si no estoy mal, sería 13%. Antes estaba con el 26, ahorita quedaría con el 13%, pero lo dejaría igual. Eso no se modifica, porque el decreto no habló de disminuir esa tarifa especial. ¿Qué otra pregunta, por favor? Hola. Tengo una pregunta de Carol Vanessa Uribe. En el caso de que las personas que salieron a vacaciones en marzo y pasaron a abril, ¿qué pasa con el cálculo de la retención de la fuente realizada en ese mes si la empresa se acoge a este beneficio? No, la retención de la fuente es más delicada porque usted la tiene que pagar. Ahí no puede reversar. La retención de la fuente no la puede tocar. Tendría que ser una diferencia muy grande y ustedes tendrían que hacer una corrección. Eso sería más complejo. Yo pienso que ahí lo que se retuvo al empleado se retuvo. Yo no tocaría la retención de la fuente. O sea, mi profesión es contadora, yo no cambiaría. Primero porque recuerden que igual esa retención le va a servir de beneficio cuando haga su declaración de renta, va de resta. Entonces no lo afecta. Yo no tocaría la retención de la fuente. Si ya su contador o revisoría fiscal dice que sí, tiene que hacer la reversión, volver a calcular la retención, pero el sistema no te lo va a recalcular porque cambiamos de mes. Tendrías que hacer tu prorrateo y determinar cuánto le vas a volver al empleado y hacer una corrección de tu presentación de retención en la fuente. Bueno, señores, ha sido un placer haber estado con ustedes hoy. Espero les haya servido de apoyo esto que estamos haciendo desde CIESA. El ánimo de CIESA es estar con ustedes aquí en todo este proceso. Estamos trabajando 100% teletrabajo, nuestros horarios, nuestros canales están habilitados. Por favor, usar el canal de chat de TicketWeb. Estamos ahí, 100% estamos comprometidos. Entonces, los invito a participar. Ahorita a las 10 de la mañana vamos a editar uno de UGPP. El de UGPP es más que todo el uso en la herramienta del sistema. Cómo entramos. Ese también va a ser editado por esta servidora. Entonces, continuaremos los que vuelvan a participar a las 10 de la mañana con UGPP. ¿Listo? Que tengan muy buen día. Hasta luego.